En el abismo de la ruina, Sofía se enfrenta a su cruel acreedor. Preparada para lo peor, escucha una propuesta que desafía toda lógica. Él no busca dinero, sino su corazón. ¿Es un rescate o una trampa? Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. No olvides suscribirte y darle like. El suave zumbido de la máquina de café era el único sonido que rompía el silencio en la cafetería El Buen Sabor. Para Sofía, ese aroma familiar a granos tostados y vainilla era un refugio, el último vestigio de una vida que se había desmoronado con la repentina partida de su padre, hacía apenas 6 meses. La pena aún se aferraba a ella como una segunda piel, y cada día era un recordatorio lacerante de su ausencia. Las risas de su padre, su voz grave contando chistes a los clientes, el tintineo de las tazas cuando las apilaba con prisa, todo eso había sido reemplazado por un vacío ensordecedor. Pero el dolor no era su única compañía. Una sombra aún más oscura se cernía sobre ella, una deuda. Una que su padre había contraído discretamente para una ambiciosa expansión que nunca llegó a materializarse y de la que Sofía no tuvo conocimiento hasta que fue demasiado tarde. La cafetería era su vida, su herencia, el último vínculo tangible con el hombre que la había criado. Había crecido entre el bullicio de las mañanas, el olor a pan recién horneado y las conversaciones animadas de los vecinos. Cada rincón del lugar le recordaba a su padre, desde la mancha de café en el mostrador que él se negaba a pulir, hasta el viejo cuadro con la foto de la abuela sonriendo en blanco y negro. Ahora, sin embargo, cada azulejo del piso, cada silla de madera desgastada, parecía susurrarle la palabra deuda, una constante melodía de angustia que ahogaba cualquier otro pensamiento. La lucha diaria era agotadora. Sofía se levantaba antes del sol, cuando las calles aún estaban envueltas en una penumbra azulada, y el frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la vieja puerta. Ponía en marcha las máquinas, amasaba la masa para los croissants con manos que, a veces, le temblaban de cansancio. Y preparaba las primeras tazas de café con el mismo esmero y la misma receta secreta que su padre le había enseñado. Cada venta, cada pequeña moneda, era una victoria pírrica contra el inevitable sonido del reloj. Al final del día, con los pies doloridos y la mente embotada, contaba los pocos billetes en la caja, el corazón encogido por la certeza de que nunca era suficiente. La peor parte de todo era el origen de esa deuda, el local. No eran dueños de la propiedad, solo la alquilaban. Y el anciano y amable propietario que siempre había sido indulgente con los pagos de su padre, había fallecido un mes antes que él. La propiedad había sido adquirida por un fondo de inversión, una gran empresa sin rostro, y con ella, un nuevo propietario que, según los rumores que corrían entre los comerciantes de la zona, era implacable y sin escrúpulos. Los viejos lazos de confianza se habían roto, y ahora, en lugar de un apretón de manos y una prórroga, se enfrentaba a contratos y cláusulas sin piedad. La cita. Había intentado posponerla, pero la voz helada de la secretaria al otro lado del teléfono había sido inquebrantable. El señor Ferrara tiene una agenda muy apretada, señorita Vargas. Mañana a las 10 en punto, o consideraremos otras opciones. El ultimátum resonó en su cabeza. No tenía alternativa. Se vistió con su mejor blusa, una de lino blanco que la hacía sentir un poco más profesional, a pesar de que el cansancio se reflejaba en las profundas ojeras bajo sus ojos. Se peinó el cabello en una cola de caballo pulcra y se aplicó un poco de colorete para disimular la palidez de su piel. Quería proyectar fuerza, capacidad, dignidad. Quería convencerlo de que le diera un respiro, de que no la ahogara aún más en el pozo de la desesperación. El trayecto en autobús hasta el centro financiero de la ciudad fue una tortura. Cada semáforo en rojo parecía una burla del destino. Al bajarse, el imponente edificio de cristal y acero de la empresa de Gabriel Ferrara se alzaba ante ella, dominando el horizonte. La arquitectura,
fría y moderna, reflejaba el cielo gris de la mañana y Sofía sintió una punzada de insignificancia. El vestíbulo, con sus suelos de mármol pulido y sus obras de arte abstractas, la hizo sentir fuera de lugar, una intrusa en un mundo de poder y riqueza. Se anunció en la recepción, su voz sonando extrañamente pequeña. La recepcionista, una mujer impecablemente vestida, le indicó que subiera al último piso. El ascensor, silencioso y veloz, la elevó hacia las alturas y Sofía sintió que su corazón latía con la misma velocidad que el indicador de pisos. Las puertas del ascensor se abrieron sin un sonido en el último piso. El pasillo, minimalista y con poca luz, conducía a una serie de oficinas de cristal esmerilado. Una placa de metal brillante en la última puerta indicaba, Gabriel Ferrara. CEO. Su respiración se atascó en su garganta. Se detuvo un momento, respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Luego, con una determinación forzada, llamó a la puerta. Adelante, dijo una voz grave desde el interior. Sofía empujó la puerta y entró en un despacho amplio y elegante, con vistas panorámicas que abarcaban la ciudad hasta donde la vista alcanzaba. La luz, aunque filtrada por las persianas, iluminaba los muebles de diseño y una imponente mesa de reuniones de cristal. El hombre era alto, su figura atlética enfundada en un traje impecable que acentuaba sus anchas espaldas. Su cabello oscuro, impecablemente peinado, caía ligeramente sobre su cuello. La forma en que sostenía sus manos entrelazadas a la espalda, el aire de poder y control que lo envolvía, la hizo sentir aún más pequeña. El hombre se giró lentamente. Sofía sintió un golpe en el estómago. Gabriel Ferrara era incluso más imponente en persona de lo que las fotografías de la revista de negocios habían sugerido. Era joven, probablemente a principios de sus 30, con un rostro cincelado, una mandíbula fuerte y unos ojos claros, intensos que parecían capaces de perforar su alma. No había calidez, ni una pizca de emoción en su expresión. Su mirada era fría, analítica, como la de un depredador que evalúa a su presa. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío aire acondicionado. Señorita Vargas, dijo Gabriel, su voz era grave, con una autoridad innegable que resonó en el amplio despacho. Gracias por venir. Señor Ferrara, respondió Sofía, su voz temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos por sonar segura. Gracias por recibirme. Él le indicó un asiento frente a su imponente escritorio de cristal con un gesto de su mano. Sofía se sentó, sintiendo el sudor frío en las palmas de sus manos y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Gabriel se sentó frente a ella, su postura recta, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. La formalidad de su presencia era abrumadora. Vayamos al grano, señorita Vargas, dijo Gabriel, su voz monótona, desprovista de cualquier matiz personal. Entiendo que ha heredado la cafetería El Buen Sabor y, con ella, una considerable deuda por los últimos 3 meses de alquiler. Mi empresa adquirió la propiedad, y con ella, los contratos y las obligaciones pendientes. La puntualidad en los pagos es un requisito indispensable en nuestros contratos. Sofía tragó saliva, el nudo en su garganta se apretaba. Lo sé, señor Ferrara. Y le aseguro que estoy haciendo todo lo posible. Mi padre, él falleció hace poco y la situación es complicada. No esperaba esta deuda. Necesito un poco más de tiempo. Solo 1 mes, quizás 2. Se lo ruego. Intentó que su voz sonara suplicante, buscando desesperadamente una chispa de empatía en sus ojos. Pero no encontró nada. La mirada de Gabriel Ferrara era impenetrable, fría, como un bloque de hielo. Señorita Vargas, entiendo su situación personal, pero los negocios son los negocios, dijo él, su voz inalterable. Los contratos son claros.
La deuda es considerable y ha superado el plazo de gracia. Necesito una solución, no excusas. Pero, señor Ferrara, es el negocio familiar. Es todo lo que tengo, dijo Sofía, la desesperación creciendo en su pecho. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se obligó a contenerlas. Si me desaloja, no tendré nada. Me quedaré en la calle. Gabriel se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho, y Sofía sintió una punzada de frustración. Era una pared impenetrable. Mis socios esperan resultados, señorita Vargas. Y yo también. Mis obligaciones son con mi empresa y con los inversores, no con la situación personal de mis inquilinos. Exijo puntualidad en los pagos, como lo indica el contrato que su padre firmó. La deuda debe ser saldada en su totalidad en un plazo máximo de 2 semanas. De lo contrario, nos veremos obligados a iniciar el proceso de desalojo. La sentencia cayó sobre Sofía como una losa helada. 2 semanas. Era imposible. Sus palabras eran como cuchillos, cortando cualquier resquicio de esperanza que pudiera haber albergado. No había negociación, no había compasión. Era un hombre de números, de contratos, sin un ápice de humanidad. Sofía se levantó, su cuerpo temblaba, y salió de la oficina de Gabriel Ferrara con el corazón encogido, sintiendo que la soga de la deuda se apretaba cada vez más alrededor de su cuello. El tiempo se le acababa, y él, el nuevo dueño, no parecía dispuesto a darle ni un solo minuto más. La cafetería, su hogar, su legado, se le escapaba de las manos. La lucha, lo sabía, solo acababa de empezar, y el pronóstico era desolador. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo agotador de trabajo incansable y privación de sueño. Sofía estaba decidida a reunir cada centavo, a demostrarle a Gabriel Ferrara que no era una excusa, sino una mujer luchadora. Abría la cafetería antes de que la ciudad despertara, horneaba con más esmero, ofrecía promociones para atraer clientes y se ocupaba de cada detalle, desde la limpieza hasta la contabilidad. Las noches las pasaba revisando facturas, buscando maneras de recortar gastos, calculando el dinero que necesitaba. Cada billete que entraba en la caja era guardado con celo, una pequeña victoria contra la inminente catástrofe. Su cuerpo, sin embargo, comenzó a dar señales de agotamiento. Las ojeras se volvieron permanentes, su piel se veía pálida y sus movimientos se volvieron lentos y pesados. Las migrañas eran constantes y el dolor en su espalda no la abandonaba. Había días en que sentía los párpados pesados como plomo, y solo la terquedad y el recuerdo de la sonrisa de su padre la mantenían en pie. Su mente estaba en un constante estado de alerta, calculando, planificando, preocupándose. Una noche, la cafetería estaba en silencio, solo iluminada por las tenues luces de la cocina. Sofía estaba fregando el suelo, sus músculos doloridos y su mente nublada por la fatiga. Había sido un día particularmente malo, las ventas habían sido bajas y el dinero recaudado no era suficiente. La deuda, ese monstruo implacable. Se sentía a punto de colapsar. En un descuido, al intentar alcanzar una cubeta que estaba en el suelo, su pie resbaló sobre un charco de agua. En un instante, el mundo se puso de lado. Su cuerpo, ya exhausto, no reaccionó lo suficientemente rápido. Cayó con un golpe seco, su cabeza golpeando ligeramente el suelo de baldosas y la cubeta volcándose sobre ella, empapando su ropa y el suelo. Por un momento, Sofía se quedó allí, tendida en el frío suelo mojado, con el agua escurriendo por su rostro y su cabello. No había dolor físico significativo, solo el golpe del impacto. Pero en ese momento, la barrera que había construido para contener sus emociones se rompió. La frustración, el miedo, la soledad y la desesperación se desbordaron. Las lágrimas, que había reprimido durante tanto tiempo, brotaron sin control.
No eran lágrimas de dolor físico, sino de agotamiento emocional, de la certeza aplastante de que no podía más. Se hizo un ovillo en el suelo, sollozando sin control, el agua y las lágrimas mezclándose en su rostro. No puedo, papá, pensó. No puedo. Justo en ese instante, el sonido de la puerta de entrada abriéndose la sobresaltó. Sofía se quedó inmóvil, avergonzada por su vulnerabilidad. ¿Quién podría ser a estas horas? Era Gabriel Ferrara. Él la miró, su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en preocupación. Había pasado por la zona en su camino a casa, vio las luces encendidas de la cafetería y, por un impulso que no se atrevió a analizar, decidió detenerse. La imagen de Sofía, empapada y hecha un ovillo en el suelo, sollozando, lo impactó profundamente. La mujer fuerte y desafiante que había conocido en su oficina se había derrumbado por completo. «Sofía», exclamó, corriendo hacia ella, su voz por primera vez despojada de su formalidad habitual y llena de genuina alarma. Se arrodilló a su lado, sin importarle el agua en el suelo. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?». Extendió una mano para ayudarla a levantarse, y Sofía, todavía temblorosa, la tomó. Él la ayudó a sentarse, su mirada escrutándola en busca de heridas. «Estoy bien», murmuró ella, intentando secarse las lágrimas con la manga, aunque era inútil. La vergüenza de que la viera en ese estado era casi tan abrumadora como el agotamiento. Gabriel la miró a los ojos, y por primera vez, Sofía vio algo más que frialdad en ellos. Había preocupación, una empatía que no había esperado de él. Su rostro, que antes le parecía tan inexpresivo, ahora mostraba una complejidad inesperada. «¿Qué pasó?», preguntó él, su voz más suave, casi gentil. Sofía bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. La verdad, cruda y dolorosa, salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. «No puedo», Gabriel, confesó, y al usar su nombre, la intimidad del momento se hizo más profunda. «No puedo pagarle la deuda. Lo he intentado. He trabajado día y noche, pero no hay manera. Lo siento mucho». Las palabras, cargadas de toda la frustración y desesperación que había acumulado, se disolvieron en un sollozo. Admitir su derrota, su incapacidad de mantener la promesa que le había hecho a su padre, era el golpe final. Gabriel la observó, su expresión cambiaba de la preocupación a algo más profundo, algo que Sofía no pudo descifrar. Parecía conmovido, casi vulnerable. El empresario estricto se había desvanecido, y en su lugar había un hombre cuyo corazón parecía haber sido alcanzado por su sinceridad. El silencio que siguió a la confesión de Sofía fue pesado, cargado de la inmensa vulnerabilidad que ella había expuesto. Sofía esperaba la fría respuesta, la sentencia de desalojo, la confirmación de que su vida se desmoronaba. Sin embargo, lo que obtuvo de Gabriel Ferrara fue algo completamente diferente. Él no dijo nada de inmediato. Solo la observó, su mirada penetrante, pero ahora con una calidez que nunca le había visto. Se arrodilló completamente frente a ella, a la altura de sus ojos, un gesto que la tomó por sorpresa. Le tendió un pañuelo de lino impecable que sacó de su bolsillo del saco y con un gesto suave le limpió las lágrimas del rostro. Sofía, su voz era grave, pero ahora teñida de una ternura que la hizo temblar. «Jamás he querido tu dinero». Sofía parpadeó, confundida. Las palabras no tenían sentido en ese contexto. ¿De qué está hablando? Gabriel respiró hondo, y una emoción que no supo identificar, algo cercano a la vulnerabilidad, cruzó por su rostro. La imagen del CEO intocable se desvaneció por completo. Desde el día en que entraste a mi oficina, con esa determinación en tus ojos, esa fuerza a pesar de la angustia que cargabas me llamó la atención. Pero cuando te vi luchar, día tras día,
sin rendirte, manteniendo vivo el legado de tu padre, esa admiración creció. Te observé. Venía aquí a veces, de incógnito, solo para ver cómo te esforzabas, cómo te entregabas a este lugar. Sofía lo escuchaba, incrédula. ¿La había estado observando? ¿Con qué propósito? La deuda era solo una excusa, confesó Gabriel, su mirada fija en la suya. Una excusa para mantenerte cerca, para tener un motivo para hablarte, para verte. Para conocerte. Una profunda confusión se apoderó de Sofía. ¿Una excusa? Todo ese calvario, toda esa angustia, ¿había sido una fachada? Sentimientos encontrados la invadieron, alivio por la deuda, pero también una punzada de molestia por haber sido manipulada. ¿Y por qué harías algo así? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Gabriel tomó sus manos, sus dedos cálidos y firmes. Su pulgar acarició suavemente el dorso de su mano, enviando un escalofrío por su brazo. Porque no quiero tu dinero, Sofía. Te quiero a ti. La declaración, tan directa y sin rodeos, la dejó sin aliento. El tiempo pareció detenerse en la pequeña cafetería. El aroma a café, el silencio de la noche, la humedad en el suelo, todo se desvaneció ante la magnitud de sus palabras. El temido Gabriel Ferrara, el frío empresario, ¿le estaba confesando que la quería? La idea era tan descabellada como fascinante. Sofía se quedó en silencio, procesando la información. La sorpresa era abrumadora, pero debajo de ella, una extraña calidez comenzaba a extenderse por su pecho. La vulnerabilidad que había mostrado, la sinceridad de sus lágrimas, había conmovido a este hombre que parecía de hielo. Y ahora él le estaba ofreciendo no un ultimátum, sino su corazón. No entiendo, dijo finalmente Sofía, su voz temblorosa. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo Gabriel, su sonrisa, la primera que le había visto, era suave y tranquilizadora, y le hizo sentir algo cálido en el estómago. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Con la cafetería, con lo que necesites. No como tu acreedor, sino como un amigo, si me lo permites. Como alguien que te admira profundamente. Y sí, como alguien que se ha sentido irremediablemente atraído por ti desde el primer momento. La última frase, pronunciada con una intensidad silenciosa, la hizo estremecerse. La confusión seguía ahí, pero una chispa de curiosidad, de una inesperada atracción, comenzó a encenderse en su interior. Miró a Gabriel, a los ojos que ahora reflejaban una profundidad que la invitaba a explorar. El hombre que la había aterrorizado con la deuda, ahora le ofrecía un refugio, un apoyo. ¿Y la deuda? Preguntó Sofía, todavía aturdida. La deuda puede esperar. O podemos encontrar una solución juntos. Lo importante es que estés bien. Que te recuperes. La sinceridad en su voz era palpable. Sofía sintió que una pesada carga se le quitaba de los hombros. No era la solución que había imaginado, pero era una solución. Y en ese momento, con la mano de Gabriel aún en la suya, sintió una punzada de esperanza. Inicialmente sorprendida y confundida, Sofía aceptó su ayuda con cautela. Era un territorio desconocido, una propuesta que desafiaba toda lógica. Pero había algo en la mirada de Gabriel, en la honestidad de su confesión, que le decía que valía la pena arriesgarse. Lentamente, la barrera que había levantado alrededor de su corazón comenzó a ceder. La atracción que había sentido por su imponente presencia en la oficina, ahora se mezclaba con una nueva y más profunda curiosidad por el hombre vulnerable y honesto que se había revelado esa noche en la cafetería. Su vínculo, que había nacido de la adversidad, prometía ser mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. La ayuda de Gabriel no fue un mero salvavidas, sino el catalizador de un cambio profundo en la vida de Sofía y, sin que ella lo supiera entonces, en la suya propia.
Después de aquella noche en la cafetería, donde la vulnerabilidad se encontró con una inesperada empatía, Gabriel cumplió su palabra con una discreción que la sorprendió. No hubo alardes ni gestos grandilocuentes. Simplemente ofreció a la cafetería una inyección de capital que, insistió, era una inversión, no un préstamo. Lo devolverás cuando el negocio sea prósperamente tuyo, Sofía, le dijo, con una sonrisa genuina que comenzaba a aparecer con más frecuencia. Bajo la guía de Gabriel, la cafetería El Buen Sabor comenzó a respirar. Las renovaciones menores mejoraron su ambiente y las estrategias de marketing que él sugirió, combinadas con el inquebrantable espíritu de Sofía y la calidad de sus productos, atrajeron a una nueva clientela. El peso de la deuda se alivió, no desapareció, pero se transformó en una meta alcanzable. Sofía pudo, por fin, concentrarse en lo que realmente amaba, el arte de hacer café, la calidez del trato con sus clientes, la creación de un espacio donde la gente se sintiera como en casa. La cafetería, que había sido una carga, se convirtió de nuevo en su pasión. Pero lo más significativo de la inversión de Gabriel fue el tiempo que pasaban juntos. Las reuniones iniciales, supuestamente para consultas de negocio, pronto se extendieron a cenas discretas, luego a paseos por el parque al atardecer y, finalmente, a escapadas de fin de semana lejos de la curiosa mirada de la ciudad. Descubrieron, para su mutua sorpresa, una profunda conexión que trascendía la diferencia de sus mundos. Gabriel, detrás de su fachada de deseo impecable, era un hombre con un humor irónico que la hacía reír a carcajadas. Una mente brillante que la desafiaba intelectualmente y un corazón sorprendentemente tierno que se revelaba solo ante ella. Le hablaba de la soledad que a menudo sentía en la cima de su imperio, de la presión constante de su familia por mantener el legado de los Ferrara, de los sacrificios personales que había hecho por el éxito. Sofía, a su vez, se abrió a él. Compartió historias de su infancia en la cafetería, del amor incondicional de su padre, de sus sueños de hacer del Buen Sabor un lugar aún más especial. Con Gabriel, se sentía segura para mostrar todas sus facetas, su fuerza y su vulnerabilidad, su pasión y sus miedos. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus orígenes dispares, compartían valores fundamentales, la ética del trabajo, la lealtad y un deseo genuino de construir algo significativo. Lo que comenzó como una atracción basada en la compasión y el respeto, floreció rápidamente en un romance apasionado. Sus manos se buscaban sin pensarlo, sus miradas se llenaban de un brillo especial cada vez que se encontraban. Los besos, al principio tentativos y llenos de una cautela aprendida de la vida, se volvieron ardientes, urgentes, llenos de un deseo irrefrenable. Las noches se alargaban en conversaciones que se extendían hasta el amanecer, susurros íntimos y caricias tiernas. Sofía descubrió en Gabriel no solo un amante apasionado, sino también un confidente incondicional y un apoyo inquebrantable. Con él, se sentía no solo deseada, sino también comprendida, valorada y, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente feliz. Era como si, tras la tormenta de su duelo y la angustia de la deuda, hubiera encontrado un jardín secreto donde su alma podía florecer. Pero este jardín, hermoso y privado como era, no podía permanecer oculto para siempre. El amor, especialmente cuando involucraba a una figura pública como Gabriel Ferrara, no tardó en despertar la atención y con ella, los prejuicios sociales. La diferencia económica y social entre ellos era un abismo, y los círculos elitistas en los que se movía la influyente familia Ferrara no tardaron en notar la nueva relación del joven CEO. Los primeros comentarios llegaron a los oídos de Sofía de la manera más insidiosa, a través de murmullos en la cafetería. Clientes habituales, personas que la habían visto crecer, que conocían su historia y que, aunque le tenían cariño, no podían evitar la curiosidad maliciosa. El señor Ferrara y tú, ¿es verdad lo que se dice, o como un hombre de su posición se fijaría en alguien como tú, Sofía?
Eran preguntas cargadas de condescendencia, que insinuaban que la relación de alguna manera la elevaba por encima de su lugar, o que Gabriel tenía motivos ocultos, quizás un capricho o una rebeldía juvenil. Sin embargo, el verdadero problema comenzó a manifestarse dentro de la familia de Gabriel. Su madre, la matriarca de los Ferrara, era una mujer de sociedad acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida de su hijo, especialmente en lo que respecta a su futuro y a la continuación de su linaje. Para ella, Sofía no era solo de origen humilde, era una intrusa, una cazafortunas, alguien que solo buscaba ascender socialmente aprovechándose del estatus y la riqueza de Gabriel. La idea de que su hijo, el heredero del imperio Ferrara, se casara con la dueña de una cafetería era impensable, una afrenta a su reputación y a las tradiciones familiares. Las cenas familiares, que antes eran eventos formales pero predecibles, se volvieron tensas, casi insoportables. La madre de Gabriel no perdía oportunidad de lanzar indirectas venenosas o de hablar de buenas familias, matrimonios convenientes y la importancia de las conexiones adecuadas en presencia de Sofía. Sus hermanas, influenciadas por la opinión materna, la miraban con una mezcla de curiosidad, desdén y lástima. Los amigos de la familia, socialites acostumbrados a los chismes de alta sociedad, la observaban con una curiosidad condescendiente, como si fuera una pieza exótica en una exposición. Sofía se sentía como una intrusa, una extraña en un mundo ajeno, donde cada gesto, cada palabra, era juzgada y analizada. Sofía, no les hagas caso, le decía Gabriel después de cada encuentro familiar, abrazándola con fuerza, intentando disipar la niebla tóxica de los prejuicios. Ellos no te conocen. No entienden lo que eres, lo que significas para mí. Pero las palabras de Gabriel, aunque reconfortantes y llenas de amor, no podían borrar la punzada de dolor que Sofía sentía. Las críticas eran constantes, penetrantes, y minaban su autoestima. ¿De verdad crees que te quiere a ti, o a la idea romántica de la chica humilde, que ha salvado? Susurraban las voces en su cabeza, alimentadas por los comentarios. ¿No crees que te está usando para rebelarse contra su familia? ¿Qué futuro puede haber entre dos mundos tan diferentes? Gabriel es un hombre de negocios, ¿y tú eres? Las dudas, sembradas por el entorno implacable, comenzaron a germinar en la mente de Sofía, un veneno lento que amenazaba con corroer la felicidad que había encontrado. A pesar de su profundo amor por Gabriel y la conexión innegable que compartían, la presión social, el abismo entre sus orígenes y las constantes insinuaciones sobre sus motivaciones comenzaron a socavar su confianza. El mundo de Gabriel, lleno de lujos, expectativas y responsabilidades de élite, le resultaba ajeno y, a veces, hostil. Ella era una mujer trabajadora, con los pies en la tierra, orgullosa de su humilde origen y del legado de su padre. Pero los prejuicios sociales y las implacables diferencias económicas amenazaban con separarlos, obligándolos a descubrir si su vínculo, aunque poderoso y auténtico, era lo suficientemente fuerte para resistir la embestida de una sociedad que no estaba dispuesta a aceptar un amor que desafiaba sus normas. La pasión que los unía era ardiente, pero Sofía comenzaba a sentir el frío de la duda, una espina dolorosa en su jardín secreto. Las palabras venenosas del entorno de Gabriel y, sobre todo, las críticas veladas y directas de su familia, se habían incrustado en el corazón de Sofía como espinas. Cada sonrisa condescendiente, cada comentario sobre el lugar que le correspondía a cada uno, cada insinuación sobre su suerte al haber conocido a Gabriel, la consumían. Había luchado demasiado en su vida, había trabajado incansablemente para mantener su dignidad y su independencia, como para permitir que su amor, por muy grande que fuera, pusiera en tela de juicio su valía personal. Las dudas, sembradas con tanta insistencia, comenzaron a crecer en su interior. ¿Qué pasaría si la familia de Gabriel tenía razón? ¿Y si él, en el fondo, se avergonzaba de ella o la veía como un capricho? ¿Y si, a pesar de sus promesas, nunca sería suficiente para su mundo?
La herida de la desaprobación social era profunda, y Sofía, que ya había sufrido tanto en su vida, temía salir lastimada una vez más. El miedo a la humillación, a ser un juguete en un juego de la alta sociedad, era paralizante. Una noche, después de una particularmente tensa cena con los Ferrara, donde la madre de Gabriel no había perdido la oportunidad de hablar de la prometida de un primo lejano, una joven de buena familia y excelente linaje, Sofía se sintió asfixiada. Se excusó temprano y, al llegar a su casa, la pequeña cafetería que era su refugio, se echó a llorar. Cuando Gabriel llegó más tarde, preocupado por su repentina partida, la encontró en el sofá. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó, arrodillándose frente a ella, su rostro lleno de preocupación. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. «No puedo, Gabriel. No puedo con esto». «¿Con qué?». «¿Con mi familia?». «No les hagas caso, por favor». «No es solo tu familia, es todo», dijo Sofía, su voz quebrada. «Son tus amigos, sus comentarios, la forma en que me miran como si fuera un experimento social. No soy de tu mundo, Gabriel. Y no quiero serlo si significa que tengo que perder mi dignidad, mi paz. Pero no tienes que perderla». «Yo estoy contigo», insistió Gabriel, intentando tomar su mano. Pero Sofía se apartó. «No. No puedo. Creo que lo mejor es que nos demos un tiempo». La idea de alejarse, de poner distancia, se había estado gestando en su mente durante días. Era una decisión dolorosa, una que le rompía el corazón, pero que sentía necesaria para protegerse. La expresión de Gabriel cambió de la preocupación a la incredulidad, y luego a una desesperación creciente. «¿Tiempo? Sofía, ¿qué estás diciendo?». «No. No puedes hacer esto. No puedes rendirte por lo que digan unos cuantos prejuiciosos. No es rendirse. Es protegerme. Necesito pensar, Gabriel. Necesito saber si esto es real, o si estoy solo», dudó, buscando las palabras, «si solo soy parte de una fase para ti. Porque si no es así, no puedo seguir permitiendo que me lastimen». Se levantó del sofá, y en ese momento, una dolorosa distancia se abrió entre ellos. Gabriel se quedó allí, aturdido, observándola marcharse. Ella salió de la cafetería, subió a su coche y se dirigió a la casa de una amiga, buscando refugio y espacio para pensar. La ausencia de Sofía fue un golpe brutal para Gabriel. Su vida, que se había llenado de luz y color con su presencia, se volvió gris y vacía. La cafetería se sentía desolada sin ella. Intentó llamarla, enviarle mensajes, pero Sofía necesitaba su espacio y no respondía. La angustia lo carcomía. Se dio cuenta de que su pasividad ante los comentarios de su familia, su intento de gestionar la situación sin confrontarla directamente, había sido un error. Había subestimado el impacto que esas palabras tenían en Sofía. Había pensado que su amor sería suficiente para protegerla, pero no había sido así. Fue entonces cuando Gabriel se enfrentó a la cruda realidad de los prejuicios arraigados en su círculo social. Sus padres, sus hermanas, sus amigos, todos vivían en una burbuja de privilegios y expectativas. Nunca se habían dado cuenta del daño que sus palabras causaban, porque nunca habían tenido que enfrentarse a ellas. Gabriel se dio cuenta de que para recuperar a Sofía, no bastaba con amarla en secreto o defenderla en privado. Tenía que luchar por ella en público, tenía que enfrentar a su propia familia y a su mundo, y demostrarle a Sofía que su amor era incondicional, que él la pondría por encima de todo. Comprendió que debía tomar decisiones difíciles. La confianza de Sofía se había erosionado, y la única forma de reconstruirla era a través de una prueba de amor tan contundente que no dejara lugar a dudas. La distancia con Sofía,
aunque dolorosa, le había abierto los ojos a la profundidad de sus sentimientos y a la necesidad de proteger a la mujer que amaba. La ausencia de Sofía había sido un tormento para Gabriel. Cada día sin ella era un recordatorio constante del error que había cometido al no enfrentarse antes a su familia. La tristeza de Sofía, el miedo en sus ojos, la decisión de alejarse para protegerse a sí misma, lo habían sacudido hasta lo más profundo. Ya no podía vivir bajo las expectativas de su círculo social ni permitir que los prejuicios familiares dictaran su felicidad. La decisión estaba tomada. Se acabaron los rodeos, las indirectas y las concesiones. Gabriel convocó una cena familiar, algo que hacía regularmente, pero esta vez, el ambiente era diferente. La tensión era palpable, la mirada de su madre era de expectación y preocupación. Su padre, más pragmático, observaba a su hijo con una curiosidad velada. Después del postre, cuando la conversación se había vuelto monótona y superficial, Gabriel golpeó suavemente su copa con una cuchara, atrayendo la atención de todos. El sonido metálico resonó en el elegante comedor. «Necesito hablarles de algo importante», comenzó Gabriel, su voz firme, sin una pizca de vacilación. Su mirada se posó primero en su madre, luego en su padre y sus hermanas, una por una. Se trata de Sofía. El rostro de su madre se contrajo en una expresión de desaprobación. ¿Esa muchacha, Gabriel? ¿De verdad vas a traer ese tema a la mesa? Sí, madre. Porque es importante, respondió Gabriel, su tono era tranquilo, pero con una autoridad que no le admitía réplica. Sofía es la mujer a la que amo. Y la voy a defender. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Las hermanas de Gabriel intercambiaron miradas y su padre levantó una ceja, claramente sorprendido por la franqueza de su hijo. Gabriel, por favor, no seas impulsivo, dijo su madre, su voz tensa. Hay cosas que simplemente no son apropiadas para nuestra posición. Esa chica no tiene el origen ni la formación que esperamos. Gabriel la interrumpió, su voz se elevó ligeramente. Madre, no me importa su origen, su fortuna o su apellido. Me importa Sofía. Ella es la mujer más fuerte, más valiente y más honesta que he conocido en mi vida. Ha luchado por cada centavo, ha mantenido a flote el negocio de su padre con una dignidad que muchos de nosotros, sentados en esta mesa, ni siquiera podemos imaginar. Se puso de pie, su postura alta y desafiante. La mirada de todos estaba fija en él. Y cada vez que ustedes, o cualquier persona de nuestro círculo, la han menospreciado, la han juzgado o han insinuado que ella está conmigo por conveniencia, me han herido a mí y la han herido a ella. No voy a tolerarlo más. El amor que siento por Sofía es incondicional. Su madre intentó protestar, pero Gabriel no la dejó. He sido un cobarde al no enfrentarme a ustedes antes. He permitido que sus prejuicios la lastimaran, y eso es algo de lo que me arrepiento profundamente. Pero esto se acabó. Mi futuro, mi felicidad, está a su lado. Y si eso significa que debo distanciarme de aquellos que no puedan aceptarla, entonces lo haré. Ella es mi prioridad. El silencio en el comedor era absoluto, roto solo por la respiración agitada de su madre. La declaración de Gabriel había sido contundente, una ruptura clara con las expectativas familiares. Al día siguiente, Gabriel buscó a Sofía. Él apareció en la puerta de la cafetería, la encontró limpiando una mesa, y su corazón dio un vuelco al verla. Tenemos que hablar, dijo Gabriel, su voz era grave, pero en sus ojos había una determinación que Sofía nunca había visto. La llevó a la oficina de la cafetería, un espacio pequeño pero acogedor. Le contó todo lo que había dicho a su familia, cada palabra, cada confrontación. No había orgullo en su voz, solo una profunda sinceridad. Sé que te he lastimado al no hacer esto antes,
Sofía, dijo Gabriel, tomando sus manos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía al escuchar la honestidad en sus palabras. Pero espero que esta prueba te demuestre que lo mío es real. No puedo vivir sin ti. No quiero. Eres el centro de mi mundo. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. El hombre que luchará por ti contra todo y contra todos. Las lágrimas de Sofía eran de alivio, de amor, de una profunda gratitud. Él había arriesgado todo por ella. Había enfrentado a su propia sangre, a su estatus, por el amor que sentía. Era la prueba de amor incondicional que ella necesitaba. Las inseguridades que la habían carcomido se disiparon como el humo. El miedo a ser lastimada dio paso a una oleada de amor y confianza. Gabriel, susurró ella, abrazándolo con fuerza. Él la rodeó con sus brazos, apretándola contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. Te amo. Y sí, te doy esa oportunidad. Luchemos juntos. En ese abrazo, Sofía aceptó plenamente sus sentimientos hacia Gabriel, comprendiendo que su vínculo era más fuerte que cualquier obstáculo, cualquier prejuicio. Juntos, se comprometieron a luchar contra cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. El amor había triunfado. Ha pasado el tiempo, y la melodía del amor de Sofía y Gabriel ha crecido y se ha consolidado en una sinfonía hermosa y equilibrada. La relación entre Gabriel y su familia, si bien no es la de antes, ha encontrado un nuevo equilibrio. Su padre, impresionado por la determinación y el amor incondicional de su hijo, ha comenzado a aceptar a Sofía, viendo en ella no solo a la mujer que hace feliz a Gabriel, sino también a una mujer de principios y fortaleza inquebrantable. Su madre, aunque todavía con sus reservas, ha suavizado su actitud, incapaz de ignorar la evidente felicidad de su hijo. La cafetería El Buen Sabor ha florecido más allá de las expectativas. Con la visión empresarial de Gabriel y la pasión y el toque personal de Sofía, el humilde negocio familiar se ha expandido, abriendo una segunda sucursal en un barrio céntrico, manteniendo siempre la esencia y el encanto que la hicieron especial. Se ha convertido en un símbolo de su amor, un recordatorio de cómo la adversidad puede dar paso a algo hermoso y próspero. Las paredes que antes encarnaban la deuda y la desesperación, ahora resuenan con risas, sueños compartidos y el dulce aroma del éxito. Sofía, ya no es la mujer agotada y angustiada de antes. Ha recuperado su brillo, su energía y una confianza que irradia en cada paso que da. Es una empresaria exitosa por derecho propio, reconocida no solo por su cafetería, sino por su resiliencia y su visión. Gabriel, a su lado, es un hombre diferente. Más conectado, más humano, su corazón expuesto y vulnerable solo para ella. La imagen del frío CEO se ha transformado en la de un líder inspirador y un amante dedicado, que no teme mostrar sus sentimientos ni defender aquello en lo que cree. Una soleada tarde de primavera, en la terraza de su primera cafetería, la que había sido testigo de su desesperación y de sus primeras confesiones, Gabriel y Sofía celebraban un evento especial. No era una reunión de negocios, sino una pequeña celebración con sus amigos más cercanos y, para sorpresa de algunos, con la familia de Gabriel. El ambiente era de alegría y expectación. Gabriel se puso de pie, su mano en la espalda de Sofía, que lo miraba con ojos llenos de amor. Golpeó suavemente su copa, captando la atención de todos. Amigos, familia, comenzó Gabriel, su voz resonando con emoción. Hoy estamos aquí para celebrar el amor. Nuestro amor. Un amor que nació de la adversidad, que superó prejuicios y que nos ha hecho más fuertes. Sofía lo miró, su corazón latiéndole con fuerza. Sabía lo que venía. Y en este lugar que lo vio nacer, Sofía y yo queremos compartir con ustedes una noticia que nos llena de inmensa felicidad, continuó Gabriel,
Y luego, mirando a Sofía, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Se arrodilló frente a ella, con una sonrisa que la hizo llorar. Sofía Vargas, la mujer que salvó mi corazón, ¿mi vida quiere ser mi esposa? Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, y la alegría la desbordó. No había duda, ni miedo, solo una inmensa certeza. Sí. Sí, Gabriel, claro que sí. Los aplausos y vítores estallaron en la terraza. La familia de Gabriel, aunque al principio sorprendida, se unió a la celebración, algunos conmovidos hasta las lágrimas por la sinceridad de la escena. Quienes alguna vez dudaron de su unión, ahora eran testigos de un amor que había superado barreras insuperables. El verdadero amor, demostraron Gabriel y Sofía, no se mide por el dinero o el estatus social, sino por la capacidad de superar barreras, de sanar heridas, de crecer juntos y de luchar incondicionalmente el uno por el otro. Su historia era un testimonio de que incluso en medio de la mayor oscuridad, la luz del amor puede encontrar su camino y crear un futuro brillante. Su compromiso era solo el comienzo de un capítulo más en su hermosa historia, una historia que continuaría siendo escrita con cada café que se sirviera, cada sonrisa compartida y cada desafío que, juntos, se atrevieran a conquistar. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.